Buenos días a todos y a todas. Vamos a retomar la escuela y hoy vamos a comenzar la jornada con una mirada en lo interno. Y digo en lo interno porque vamos a hablar, como habéis visto en el programa, de planes de igualdad y de negociación colectiva. Es decir, un instrumento muy nuestro, ¿no? Ayer, si os acordáis, nos decía Unai que la negociación colectiva es nuestra espina vertebral y nuestra musculatura, decía Unai. Bueno, pues en la mañana de hoy, en esta ponencia, vamos a darle a nuestra musculatura un tinte violeta y vamos a hacerlo de la mano de una de nuestras más enérgicas activistas, que es Paloma. Paloma Rubia es secretaria de Mujeres e Igualdad, Salud Laboral y Medio Ambiente del sector de la Administración local. La conocéis muchas y muchos, todos, ¿no? Es una sindicalista feminista y, además, comprometida con la salud laboral. Es decir, para mí es el prototipo de sindicalista perfecta para trabajar e incorporar la salud laboral en los planes de igualdad. Todas y todos conocéis perfectamente que los planes de igualdad son un instrumento para integrar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los centros de trabajo. Pero quizás lo que no conozcáis tanto es que estos planes de igualdad tienen que ir necesariamente de la mano de la salud en el trabajo, porque para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo hay que contar con los aspectos de género y la perspectiva de género en la salud laboral. Porque la prevención se está tratando desde una falsa homogeneidad de la población trabajadora, como en muchos otros ámbitos, que lo que hace es concretarse en un enfoque neutro de género que al final lo que hace es desproteger a las mujeres trabajadoras y sobre todo invisibilizar mucho sus enfermedades. Seguramente no habéis oído hablar de los cánceres de mama o del cáncer de ovario por productos químicos o de la osteoporosis que provoca el cadmio. Seguramente no, y es porque no interesa. Y por no hablar, lógicamente, de la invisibilización de los riesgos específicos y casi exclusivos de la mujer, como la doble presencia, el acoso sexual o el acoso por razón de género. Yo voy a hablar 2 minutos, pero fijaos en la jugada. De forma habitual hay un prejuicio muy extendido que considera que el trabajo de la mujer es un trabajo liviano, ligero, sin riesgos y, por lo tanto, no se investigan estos riesgos, se invisibilizan también. Al no existir, no hay ninguna medida preventiva, no existen. Cuando, pasado el tiempo, las mujeres desarrollamos alguna enfermedad relacionada al trabajo, nunca se relaciona con el trabajo porque no existía el riesgo. Es decir, como mucho nos van a decir que se considera que estas enfermedades, sobre todo ergonómicas y psicosociales, en las que luego, si nos apetece, podemos entrar más, van a ser producto de las hormonas, de la histeria femenina o, como mucho, del trabajo que realizamos en el hogar. Pues bien, ¿por qué digo esto? Pues porque los planes de igualdad nos abren un camino muy importante del que no tengo muy claro que todos seamos conscientes. Y es que nos abre el camino para incorporar la salud laboral en los planes de igualdad. Había una delegada a la que no está aquí hoy, pero quiero citar, y es Rosalía, me decía una vez, hablando de planes de igualdad y de salud laboral, me decía, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hay que exigir que en todos los planes de igualdad exista un paquete de salud laboral con perspectiva de género. Hay que hacer una revisión de la evaluación de riesgo con perspectiva de género. Y esta misma compañera me decía, va a ser complicado hacer los seguimientos de estos planes. Y me daba 2 ideas que yo quiero trasladar aquí hoy. Me decía, hay 2 opciones. O formamos a los delegados de prevención en perspectiva de género o formamos a las personas que están en el área de mujer en salud laboral. A mí me parecía una idea, cualquiera de las 2, muy bonita, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Paloma ya ha hecho este camino. Paloma lleva trabajando en la salud laboral desde hace, me decía, no sé, más de 20 años, 23 concretamente, vale. Con el tema del feminismo y la igualdad 18 años, con lo cual nos ha abierto el camino para hacer este camino conjunto de incorporar la salud laboral en los planes de igualdad. Y bueno, yo lo dejo aquí porque la ponente es Paloma y seguramente nos va a ver, y ha hablado de su provincia en los planes de igualdad y negociación colectiva, una mirada crítica que seguramente nos ponga el foco en hacia dónde tenemos que avanzar para que los planes de igualdad sean efectivos y sean eficaces. Paloma, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias.
A ver, buenos días. Lo primero, dar las gracias a Carmen por la presentación. Se nota que nos conocemos hace muchos años y que además, bueno, pues nos tenemos mucho cariño. Gracias a Pilar Morales, que la veo por ahí, por haber confiado en mí desde el primer momento y haber contado conmigo para esta experiencia y esta escuela. Y tengo que decir también un cariño especial para las compañeras de formación que me han ayudado en todo momento y que cuando se dirigieron a mí, bueno, y me contaron un poco lo que querían que yo contara, que yo os contara, pues me dijeron, mira, queremos que hables sobre planes de igualdad, sobre negociación colectiva. Y pensé, madre mía, ¿qué voy a contar? ¿Qué voy a decir? Porque entre las personas que estáis aquí y veo las caras, hay mucha gente que sabéis mucho porque habéis negociado planes de igualdad. Y entonces no os quería aburrir, pero también entiendo que hay gente que es el primer acercamiento, que no sabe nada y digo, no les quiero asustar. Quiero que esto se vea como algo que es una herramienta útil, que la tenemos que utilizar. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo enfoco. Luego me pusieron una coletilla que era una mirada crítica y dije, pues, bueno, pues eso después de todos los años que ha dicho Carmen. Y yo empecé, eso a lo mejor ella no lo sabe, pero bueno, mi primer grupo de trabajo de igualdad fue en la comarca sur, mi comarca, a la que la tengo mucho cariño, y empecé de las manos de una de mis ídolas, Elvira Sánchez Llopis, a la que, bueno, pues la tengo siempre en mi memoria. Entonces, ese fue mi primer trabajo hace 33 años. Yo creo que después de todos estos años de trabajo y de eso, sí que la mirada crítica la tengo en el interno y en el externo. Y bueno, pues vamos a ver si lo hacemos. ¿Me pones eso, Ciro? Había empezado a pensar empezar con un vídeo. Es muy cortito, pero nos va a situar no en las palabras, no en los mensajes, sino en el sentimiento, en el ponernos en el lugar de otra persona. Espero que os guste. Oye, niña, vaya vestido bonito lo llevas, ¿no? La combinada chula, va. Vete para acá para el portal y me lo enseñas. Te voy a hacer una mujer, así. Oye, Cucu, ven acá. Ven acá, preciosa, te voy a enseñar una cosa. Oye, que vaya zapatillas chulas que llevas, ¿no? Vete para acá para el portal. Que te voy a hacer un hombre, güey. Espera, ¿dónde vas, Vete Cucu? para acá para el portal. Te voy a enseñar una cosa, precioso. Oye, ¿qué os pasa a vosotros? Venga, suelta. Te voy a enseñar una cosa. ¡A la mierda! ¡Anda ya! Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo te has sentido? Esta gente te intimida, viene por aquí y te intimida. Pero como hacen todas estas regulaciones, pues tú de verdad que sabes. No lo conoces, no sabes lo que te van a hacer, lo que te van a... ¿Has sentido usted miedo? He tenido esa cosilla. Todavía estuviese uno, ¿sabes? Y fuese de Italia, un poco así, porque iba solo y decir, ese bueno. Si le han dicho lo mismo que me han dicho a mí. Yo no sé quiénes son ellos, yo no sé si es una broma, si son buena gente. Paso sola y como no sé lo que quieren, paso miedo, porque luego defender. La comprendo perfectamente. Entiendo perfectamente vuestra situación en muchos casos, porque yo me he sentido intimidado. ¿Y cómo piensas que se sienten las mujeres cuando pasan por eso? Igual. Muy bien, soy hombre y lo han educado como hombre, siempre desde siempre, pequeñico, o lo han tratado, vamos, exactamente. Que a vosotros no sois un producto del agua ni de nada, que es algo positivo, que ella tiene que sentirse bien. Claro, es como que vosotras sentiréis miedo en este Claro, es sentido, que ¿no? el caso es que parece que siempre que una dama. Porque el simple hecho de que me digan guapa, chula o a la vez mi vestido me hace ponerme en la mayor de las alertas y pasar un rato muy desagradable. Aunque se crea que va con la mejor de las intenciones, esa cosa falla. Porque tú también, si fueses mujer, tendrías miedo. Bueno, pues es
es algo que es verdad que hasta que no te pones en las zapatillas de otra persona, no es lo mismo que te lo cuenten que sentirlo, ¿no? Y bueno, pues yo me pareció curioso cuando lo vi y quería un poco empezar a hablar sobre igualdad y que bueno, que lo tuviéramos como un punto de reflexión. Mirad, cuando empezamos a hacer planes de igualdad, normalmente hay varias inquietudes. Y como además nos encontramos con empresas que son muy reticentes y que cuando lo planteamos no es lo prioritario en la negociación colectiva, se acercan compañeras y compañeros y lo primero que te preguntan es pásame un artículo, pásame una normativa, pásame algo donde yo me pueda apoyar para obligarles a negociar un plan de igualdad. Bueno, eso te pasaba hace 8 años, 10 años y sigue pasando ahora mismo. Normativas tenemos muchísimas. De hecho, cuando ya hacemos y elaboramos el plan de igualdad, salen todas. Todas son importantes. Vienen de los tratados y de los acuerdos europeos, normativa internacional, normativa nacional, legislación regional. Pero yo creo que hay algunas que tienen que ser, para nuestro uso, importantes. Dentro de la legislación nacional, la Constitución española, en su artículo 14, nos habla de que no se puede discriminar a nadie, ni por religión, ni por sexo, ni por raza. O sea, ya nos habla de los marcos generales en los que tenemos que establecer cualquier tipo de negociación. La Ley Orgánica 39 es la de conciliación, la Ley Orgánica 1/2004, la de medidas integrales contra la violencia de género a nivel estatal y la de 3/2007, la Ley de Igualdad, la que conocemos básicamente como la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad es la que nos da y nos habla de artículos concretos sobre negociar protocolos, hacer planes de igualdad, etc. Pero tenemos también otras legislaciones que debemos de conocer, que debemos de manejar y que tienen que estar en nuestro ideario y que además deben de constar en nuestros documentos. Sobre todo porque además este tipo ya de legislación se ha hecho con los partidos políticos de distinta ideología. El primer acuerdo se hace con el Gobierno del PP, ese segundo Real Decreto lo hace el PSOE, y quiero decir, son ellos los que han llegado a unos acuerdos y a unos compromisos, y esos compromisos se tienen que cumplir. En el primer acuerdo lo que se dice es que, concretamente, se dice que se tiene que activar e incentivar la coordinación de la igualdad, de los planes de igualdad y que el equipo, o sea, el Gobierno y los sindicatos se comprometen a ellos. Cuando hablamos de sindicatos, hablamos de comisiones obreras, de los sindicatos, pero de comisiones obreras. Y nos comprometemos a que vamos a activar la negociación en igualdad. Y el Real Decreto, entre otras muchas medidas, es verdad que el primero se centra más en las administraciones públicas, fue un acuerdo de administraciones públicas, pero, por ejemplo, el Real Decreto de Ley 6/2019, que haremos referencia a él en varios momentos, lo que nos dice se centra más, por ejemplo, es en la negociación de planes de igualdad en la administración, en las empresas privadas. Se ve que después del primero habían pasado 11 años, en el segundo son 12 años desde que se aprueba la Ley de Igualdad y tenemos una carencia absoluta de planes de igualdad. No negociamos planes de igualdad. Entonces, lo que viene a decir este Real Decreto es, además de otras muchas medidas, tenemos que fomentar. Y sabéis que se bajan las ratios. La empresa privada tenía, a partir de 250 trabajadores, obligación de negociar planes de igualdad y ahora lo que hace es bajarlo. Y entonces dice, en este primer año, desde su publicación, la publicación es el día 7 de marzo, no es el día 1 es cuando se aprueba, tenemos hasta el 7 de marzo del 2020 para negociar planes de igualdad en empresas entre 200 y
Entre 150 y... No, perdona, que ahora se me ha ido. Y encima no creas tú que veo muy bien. Entre 150 y 250, lo estaba diciendo bien. Entre 150 y 250, que era el límite que teníamos anteriormente. Y ahí tenemos un año. Entre 100 y 150 nos da la ley un margen, el Real Decreto, de 2 años. Y entre 50 y 100 tenemos 3 años. Bueno, hay tiempo, pero hay tiempo para negociar, para no dejar, como nos ha pasado desde el 2007, pasar los años y no tener ni siquiera en muchos ayuntamientos y en muchas empresas ni siquiera nuestro primer plan de igualdad. Yo siempre que hablo y cuento, digo que deberíamos de ir por el cuarto. Cada 4 años tener un plan de igualdad no es ninguna locura. Hay una disposición final quinta, me parece que era la quinta, que está en la Ley de Igualdad, que dice que a los 4 años de ponerse en funcionamiento la Ley de Igualdad, el Gobierno, la representación sindical mayoritaria y las empresas, las organizaciones empresariales, nos vamos a reunir y vamos a hacer una valoración de esos 4 primeros años de todos los planes de igualdad, de toda la negociación colectiva que se ha hecho en igualdad durante esos 4 años. Claro, no se ha hecho, pero es que ha habido los primeros planes que han estado 4, 5, 6, 7 años negociándose. Y hay muchos que incluso todavía no se han firmado. Y hay muchos que se han firmado y que no se han cumplido. Bueno, pues todo eso lo iremos viendo. Mirad, legislación regional. Me gusta poner la ley de la... Todo esto se ha negociado con el PP, quiero decir, bueno, pues es que tenemos que sacar legislación y tenemos que decirlo. Ustedes han hecho legislación, cúmplanla. La ley de integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid está mejor que la ley nacional. Tiene un ámbito de aplicación mucho mayor. Habla concretamente de las mujeres en un nivel más general, no lo reduce al ámbito doméstico. Habla de las agresiones, de cualquier tipo de agresión física o psicológica a las mujeres, pero habla de los menores a su cargo, de las personas dependientes a su cargo. Y cuando se hace daño a un menor o a una persona dependiente de esa mujer con el ánimo de hacer daño a la mujer, también lo considera la ley de violencia de género. Pero es más, hay un apartado un poco abajo que reconoce como violencia de género el acoso sexual en el trabajo. Y deberíamos, lo pongo un poquito más tarde, y deberíamos reconocerlo como en nuestro régimen disciplinario como acoso y como violencia de género, porque la ley nos lo permite. Tenemos 2 leyes que a mí me parece que también son importantes, porque además nos obligan a tener medidas de igualdad y nos obligan a tener formación en LGTBI y nos obligan a hacer protocolos y que debemos de tenerlas en cuenta, porque además cuando hablamos, la ley nos dice que la discriminación que sufrimos las mujeres, sufrimos múltiples discriminaciones, no solamente el ser mujer racializada, el ser mujer trans, nuestra orientación sexual. Hay muchas discriminaciones. ¿Los hombres también? Sí. Un hombre gay puede tener, homosexual, puede tener discriminación en el puesto de trabajo. Pero siempre, con datos en la mano, las mujeres tenemos un plus. Porque además, por eso, porque somos mujeres. Y tenemos una ley de coordinación de policías locales, que es muy recientita, también, que entre las muchas cosas que dice, habla de la obligación de hacer en las administraciones públicas planes de igualdad en los que se incluya a la policía, en los que la policía participe. Bueno, hay 2 o 3 artículos que yo me recojo, pero básicamente es cuando
me he puesto a mirar las cosas y veo un acuerdo, planes de igualdad, otro acuerdo, planes de igualdad. Yo digo, vamos a ir a firmar la hipoteca y nos van a decir, ¿y planes de igualdad? Bueno, pues normativa tenemos, voluntad parece que hay. Lo hemos firmado los sindicatos, lo han firmado el Gobierno y en su momento distintos gobiernos. Bueno, pues vamos a ver por qué no se hace. Diréis, a Paloma se le ha olvidado. Se le ha olvidado escribir algo. Bueno, no se me ha olvidado. Esta es la de la crítica y la reflexión. Si tenemos tanta normativa, si tenemos tanta voluntad, si realmente creemos que es una herramienta importante y necesaria, ¿por qué no priorizamos la negociación de planes de igualdad? ¿Por qué en momentos que hemos tenido un boicot tremendo a la negociación colectiva no hemos utilizado un espacio que nos permitía avanzar en igualdad? De equiparar derechos, reconocimiento, disminuir la brecha salarial, consolidar plantillas. Bueno, pues tendremos que reflexionarlo. Yo creo que a veces con los planes de igualdad pasa una cosa. Hay mucho desconocimiento dentro de nuestra organización. Creo que hay gente que se forma muchísimo, pero hay las personas, especialmente mujeres, que no están en las mesas de negociación y que existe un desequilibrio entre quién negocia y quién se forma. Si estatutariamente alguna vez consiguiéramos que no hubiera ni un solo cargo, fuera hombre o mujer, que estuviera en una responsabilidad, que no tuviera en los primeros meses de vida una formación básica en igualdad y en perspectiva de género, a lo mejor las cosas cambiaban. No podemos seguir teniendo gente muy formada que no va a negociar y gente que va a negociar que no prioriza esta formación. Seguramente que habrá muchas cosas que me esté saltando, pero es que, como no veo muy bien y así la luz, pues bueno, espero que hasta ahora lo que voy diciendo no os vaya aburriendo. Mirad, ¿qué no es un plan de igualdad? En estos días, normalmente yo estudio los planes de igualdad, los leo, todos los que me llegan, me anoto medidas. Pero hay cosas que no deberíamos nunca de hacer pasar por un plan de igualdad. Un catálogo sistemático de permisos, sin ninguna base de diagnóstico detrás. A veces incluso sin ninguna intención de ponerle fechas, límites, cumplimientos. No es un plan de igualdad. No es un plan de igualdad un documento de conciliación si las medidas de conciliación no van a disminuir la brecha que hay entre hombres y mujeres. Eso que decimos que luego también lo diré, que tenemos que ir hacia permisos igualitarios, retribuidos e intransferibles. Mientras que sigamos poniendo 2 semanas más a la maternidad sistemáticamente y vayamos haciendo brecha y diferencia entre la maternidad, el permiso de maternidad y el permiso de paternidad, las mujeres seguiremos siendo más gravosas para las empresas. Somos las que faltamos, somos las que pedimos las excedencias, somos las que no estamos en el puesto de trabajo y eso nos perjudica. Entonces, bueno, por supuesto, lo de un se hará, un intentaremos, un debemos revisar el lenguaje, que en algunos planes de igualdad viene así textualmente. Se hará esta medida, se mirará esta medida, revisaremos el lenguaje sin fechas, sin responsables. No puede ser parte de nuestros planes de igualdad y no un corta y pega. Hay mucha gente que nos sigue llamando y nos sigue diciendo: pásame 2 o 3 planes de igualdad que vamos a empezar a negociar el nuestro y a ver qué medidas hay que las vamos a mirar. Y dices tú, vale, habrá cosas que podamos ver que nos puedan valer, pero nuestras medidas correctoras tienen que ir en línea con nuestro diagnóstico. Si no hacemos un buen diagnóstico, no sabremos cuáles son nuestras carencias
Y bueno, pues será pues, un corta y pega que a veces queda bien y otras muchas veces pues no queda bien. Esto es lo que dice la ley, que es un plan de igualdad, ¿vale? Pues ya sabemos lo que es un plan de igualdad, un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminar la discriminación por razón de sexo. Vale. Fases previas de la elaboración del plan de igualdad. Estamos hablando de fases previas. Firma del compromiso de igualdad. Para mí es de las partes más importantes junto con el diagnóstico. Pero nada es baladí, todo tiene su importancia. El compromiso es el ponernos enfrente, la empresa, los ayuntamientos, las administraciones públicas, la representación sindical, mirarnos a la cara, firmar un papel por escrito con nuestras firmas y decir que no lo creemos y que nos comprometemos a hacer un plan de igualdad. Y ya en esa firma deberíamos de incluso empezar a decir, en el año que estamos, nos comprometemos a firmar un plan de igualdad. La Comisión de Igualdad la podemos llamar como nos dé la gana. Hay quien dice, no, es que nosotros lo hacemos desde la comisión negociadora. Nosotros hemos creado una comisión de no sé qué. Da lo mismo. Esta comisión tiene que estar formada o constituida, debe de ser paritaria, debe de tener un reglamento y unas normas de funcionamiento, debe tener un calendario de negociación. No se puede dejar abierto a que cada 2 meses nos llame la empresa y nos diga que para mañana nos reunimos. Eso no es un método de negociación. Los planes de igualdad tienen que tener la misma seriedad, o más, porque nos lo permite la ley, que un convenio. Y nos lo tenemos que creer. Dentro del plan de igualdad, dentro ya de cuando hablamos de negociación colectiva del plan de igualdad, tendremos que tener la declaración de principios. Hay quien la hace más grande, quien la hace más pequeña, no pasa nada. Pero una declaración de principios, un ámbito de aplicación, tenemos que saber a quién se aplica. A toda la plantilla, a las empresas que dependen de nosotros, en el caso de la administración, empresas públicas, ahí hay que ponerlo. La duración del plan, importantísimo. Un plan no se hace y nos olvidamos. Un plan tiene una fecha de caducidad y tiene que tener unas fechas de revisión. Hay que ponerlo. Comunicación a la plantilla. No estoy hablando de luego, que por supuesto, tenemos que hacer una comunicación previa y la tiene que hacer la empresa. La empresa tiene que poner a la plantilla en antecedentes de que se va a hacer un plan de igualdad y que vamos a pedir su colaboración, porque vamos a recoger datos cuantitativos y cualitativos sobre la situación de esa plantilla. Y la plantilla tiene que saber que esto es positivo, que no es algo de esas 2 locas que están ahí, que se han ido a negociar. No. Es algo serio que nos va a beneficiar a todos y a todas. Formación en igualdad de la comisión. Estamos hablando de una formación previa. Aunque no lo creáis, hay gente que ha terminado de firmar el plan de igualdad y esta coletilla se ha convertido en una medida de acción positiva, correctora. Se dará formación a toda la plantilla, empezando por la Comisión de Igualdad. Digo, a buenas horas, mangas verdes. Un poco tarde. La Comisión de Igualdad tiene que tener formación previa a empezar a trabajar. Tendremos que estar todos y todas en la misma línea. Fases del plan de igualdad. Ya estamos embalados. Las fases del plan de igualdad, el diagnóstico. Mira, esto sí quiero, a ver si la luz no me da y lo quiero ver. Mira, en el Real Decreto anterior hay una modificación y me la he apuntado. En el Real Decreto del 6 del 2019 modifica el apartado 2 del artículo 46 de la Ley de Igualdad y dice que previo al plan de igualdad se elaborará el diagnóstico negociado. Aquí ya no habla de que hay que hacer un diagnóstico, no, aquí habla negociado. Con la representación sindical se hará dentro de la comisión negociadora de igualdad, negociadora,
no un diagnóstico fuera que nos dan y bueno, ahora vamos a verlo y a negociarlo. No, no, lo tenemos que negociar dentro de la comisión negociadora y la empresa, o sea, dentro de la comisión negociadora de igualdad, y la empresa se tiene que comprometer a facilitar todos los datos, toda la información necesaria. Lo dice el Real Decreto. Pero además, por si eso no valía, hay una sentencia, no de hace mucho, del 2018, del Tribunal Supremo que anula un plan de igualdad impuesto por la empresa unilateralmente. Después de un periodo muy amplio de negociación, estamos hablando también de unos 8 o 9 años de negociación, bueno, pues hay una denuncia en el juzgado. Se va a una denuncia a Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo da por bueno el plan. La gente en ese momento no fue comisiones, fue otro sindicato. Se denuncia en el juzgado. Se gana la nulidad y la empresa lo que hace es irse a hacer una reclamación, una casación. Llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo la desestima y dice que no se puede negociar, que no se puede implantar unilateralmente y que se tiene que negociar desde el principio hasta el final con la representación sindical. Vale. Medidas correctoras. Son esas que nos van a ir saliendo del diagnóstico y que tienen que ir a corregir todas aquellas desigualdades y designar personas responsables de llevarlas a cabo. Designar recursos humanos, que no es lo mismo que lo anterior. Lo anterior son personas responsables de la ejecución del plan de igualdad, pero que tienen que tener equipos de recursos humanos, materiales, económicos para su cumplimiento. Difusión del plan de igualdad a toda la plantilla. Desde el momento en que se firma, se tiene que difundir y todo el mundo tiene que tener acceso a él y se tiene que conocer y evaluar y reevaluar. Mirad, esto son datos que los tenemos y los sabemos, pero muy rápidamente. Los datos que se tienen que manejar con el diagnóstico, los datos cuantitativos, son desde el total de la plantilla, desagregada por sexo y por tramos de edad. Normalmente la edad se olvida en muchísimos planes de igualdad. Es imperdonable. No es lo mismo la situación que tienen las mujeres cuando entran en una empresa, ni los hombres, que cuando vamos siendo mayores, a la hora de ver la conciliación, a la hora de ver los permisos, cuándo los cogemos, cómo nos formamos. Son datos que tenemos que cruzar y que tenemos que tener muy en mente. Los salarios y las funciones. El decreto anterior, que estoy haciendo referencia, nos habla de que se puede auditar la brecha salarial en las empresas. Podemos auditarla. Tenemos que coger y hablar de todos los complementos que se dan en nuestras empresas. Hay que verlos, hay que pedir esos datos. Tenemos que ver esas bufandas, ya sabéis, esos complementos por no faltar al trabajo nunca, y hay un premio, y hay una productividad. Hay que verlo, y hay que verlo cómo se aplican y con qué criterios. El acceso y la promoción. Tenemos que ver si hay promoción de mujeres, en qué colectivos, o si lo que tenemos es una segregación ocupacional. Tenemos que analizar esos datos. Y, como siempre, vamos a contar con personas responsables, tanto de la parte técnica que va a poner la empresa, como del asesoramiento de nuestra gente. Gente que dentro de toda la estructura, en nuestras federaciones, en nuestros territorios, en Madrid Región, en la Unión de Madrid, tenemos gente muy preparada que va a estar a nuestro lado y que nos va a ir acompañando en cada paso. La formación. Tenemos que ver qué formación se hace. Si hay formación para la promoción, si los cursos que se dan o no se dan de igualdad, tendremos que negociar cursos de igualdad, pero si puntúan para la promoción o en el acceso, tendremos que analizarlo. Salud laboral, lo ha dicho Carmen.
Pero es que salud laboral tenemos que ir a que las evaluaciones de riesgo tengan perspectiva de género. Es que tenemos que ir a que la vigilancia de la salud, los reconocimientos médicos tengan perspectiva de género. Pero es que no podemos admitir ni una sola estadística, ni un solo dato que nos pasen que no esté desagregado por sexo y edad. La accidentalidad, las enfermedades comunes, los datos generales por colectivos. Todo lo que se nos pase tiene que tener esa perspectiva. Comunicación interna y externa. Aquí va todo lo que es el lenguaje, todo lo que es la imagen que damos de cara al exterior, como empresas, pero también el interno, cómo nos comunicamos, nuestros convenios, nuestros documentos, si tienen un lenguaje inclusivo, si utilizamos lenguaje sexista. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos que cruzar datos. Mirar, yo he visto planes de igualdad y diagnósticos donde se habla de edad y de sexo en las primeras diapositivas, en los primeros datos, y luego vamos hablando de antigüedad por departamentos y ya no se hace desagregado por sexo y edad. No, tenemos que cruzar esos datos, tenemos que saber en cada categoría, en cada colectivo, cuántos hombres hay, cuántas mujeres, en qué edad. Retribuciones económicas, he dicho, completas, con todos los complementos. Distribución semanal de la jornada. ¿Dónde estamos? Los turnos. Si estamos en fines de semana, si tenemos jornadas partidas, las bajas que se han producido en el último año, la gente que se ha incorporado. Y los datos cualitativos es, con todo lo que nos ha salido de lo cuantitativo, tenemos que ir a certificar que eso es verdad. ¿Y dónde lo vamos a hacer? A la plantilla. Y vamos a decir, oye, cuando nos dicen que ha habido 8 denuncias por acoso, y en este colectivo, vamos a hablar, vamos a ver con las compañeras, vamos a ver qué pasa. Cuando nos dicen que que la gente no coge, los hombres no cogen conciliación, vamos a ver por qué no se coge conciliación. Cuando nos dicen que las mujeres, los datos, no se forman, vamos a preguntar a las compañeras qué problemas reales tienen para formarse. ¿Es dentro del horario la formación? ¿Es fuera del horario? ¿Se les pone trabas dentro de sus departamentos? ¿Hay jefes que bloquean sistemáticamente a las mujeres en la formación? Vamos a analizarlo. Y muy importante, nuestra acción sindical en todo momento. Informar, negociar, movilizar, denunciar. Denunciamos muy poco. No nos acercamos a Inspección de Trabajo y no nos acercamos a los juzgados a denunciar. Ni los incumplimientos, ni los toreos, ni nada. Pero es que además informamos poco a nuestras plantillas y a nuestra afiliación. Y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Esto ya es el final. ¿Qué medidas correctoras hay que implementar? Pues lo que estoy diciendo. Mirar, yo no entiendo por qué no se coge en la administración pública, en la local. Y una de las medidas que ponemos es que un informe de impacto de género con los presupuestos municipales, que se analicen los presupuestos municipales con un impacto de género. ¿Cómo afectan? Porque hay un capítulo especialmente que es plantilla municipal y cómo afecta. Pero no entiendo por qué no se hacen otras medidas que podríamos hacer importantes y que, sin embargo, no se tienen en cuenta, como, por ejemplo, estabilidad de las plantillas. Está demostrado que a mayor precariedad, mayores posibilidades de despido, la temporalidad, más facilidades para hacer ERES, para privatizar servicios. Y esos colectivos normalmente, mayoritariamente, están ocupados por mujeres. La segregación ocupacional está en esos niveles, en los niveles más bajos de las estructuras, con una gran temporalidad, con medias jornadas. Vamos a hacer ese tipo de medidas. Vamos a hacer medidas de conciliación en la línea que comentábamos, en la que los permisos se vayan equiparando, no haya cada vez más brecha.
Vamos a hacer acciones positivas para que los compañeros y las compañeras cojan los permisos, pero especialmente los compañeros, que se hagan las reducciones, que se cojan los permisos de lactancia. Vamos a fomentar eso. ¿Qué medidas? ¿Cómo ir a un convenio transversalizado? Es que cuando cada medida la vayamos implementando en el convenio, llegará un momento que tendremos que dejar ya de hacer planes de igualdad, porque tendremos convenios transversalizados cuando tengamos una igualdad efectiva y ya no tengamos que estar hablando de brecha, de segregación ocupacional. Tendremos un convenio que estará transversalizado en el lenguaje, en los artículos, y además nos habremos puesto las gafas moradas y cuando vayamos a negociar ya sabremos negociar con esa perspectiva de género. ¿Qué medidas no se pueden negociar? Pues no se puede negociar en comisiones obreras menos ningún artículo, ninguna medida discriminatoria, pero ni discriminatoria directa ni indirecta. Tenemos que ser muy cautos en las cosas que ponemos en los papeles. Esos premios, esas productividades que a veces se firman con mucha alegría y que dicen, bueno, pero si estás de baja no se cobra, si no estás en el trabajo que haya una permanencia al 100%. Y dices, ojo, no se puede discriminar a nadie en permisos de paternidad, en permisos de maternidad, que pueda tener ningún tipo de pérdida económica. Y a veces lo hacemos. Los pasos finales es… pasos finales, recoger en el documento los recursos económicos, humanos, materiales para su cumplimiento, calendario de evaluación periódica, la firma del documento final de la empresa por el equipo de gobierno en caso de la administración pública y la representación sindical, la aprobación en Junta de Gobierno. Hoy me comentaba una compañera, seguimos teniendo nuestro plan de igualdad bloqueado después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha negociación, porque la Junta de Gobierno no lo quiere ratificar, no lo quiere aprobar. Bueno, pues entonces tendremos que ir a una denuncia. Ya hemos dado margen, pues tendremos que ir a una denuncia. En la Administración lo tienen que ratificar. Se tiene que registrar. El último Real Decreto que hizo el PSOE nos habla de la creación de un espacio concreto en el Ministerio de Trabajo para el registro de planes de igualdad. Y la publicación, como cualquier documento oficial que queremos que tenga su importancia, en el Boletín Oficial del Estado. ¿Cuándo deberíamos negociar y esta es la última, lo prometo, ¿cuándo deberíamos negociar un plan de igualdad, un nuevo? Pues, hombre, en cosas muy concretas, lo hemos hecho. Cuando se han fusionado dos empresas y cambian totalmente el sentido de la propia empresa, cuando hay unas ampliaciones tremendas que cambian las condiciones, que hay un aumento tremendo de plantilla, deberíamos de por lo menos analizar la posibilidad de hacer un plan de igualdad. En elecciones municipales y sindicales, cada 4 años cambiamos los interlocutores. Por eso yo hablo de 4 años, porque los compromisos deberían de ser cuando yo estoy. Y si yo no estoy, el que viene detrás debe de tener ese compromiso. Pues no es mal. Y, por supuesto, al término del plan de igualdad, de la vigencia del plan de igualdad. Mirad, yo esta frase me gusta, es de Charlotte Wolf y dice: ha llegado el tiempo de mandar abiertamente, pero junto con y no contra los hombres. Diría nuestra confederal, diría nuestra confederación, es el momento. Pues yo digo, pues es el momento. Es el momento de que vosotros y nosotras vayamos codo con codo, que estemos juntos, que estemos juntas, que negociemos de la mano, que participemos en toda la estructura, en todos los campos de decisión, participemos las mujeres activamente. Creo que este sindicato se lo merece. Creo que las mujeres de comisiones nos merecemos estar donde estamos y con un mayor reconocimiento.
y no queremos estar en contra ni pelear. Yo creo que las mujeres de comisiones lo hemos demostrado, llevamos mucho tiempo demostrándolo, que nuestros compañeros no son nuestros enemigos, los enemigos son otros, sois nuestro apoyo, nosotras el vuestro, y nada más que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Paloma. Bueno, como veis que sí, el tema lo controla, ¿eh? Decíamos al principio. Bueno, se va a abrir un turno de intervenciones, dudas, preguntas, reflexiones. Creo que el tema da para reflexionar mucho. Sí que os pido lo que decíamos antes, que no sean ponencias y que si son reflexiones que sean cortitas y concretas, ¿vale? Charo, ahí habían... Si quieres, recoge las preguntas y luego las contestamos. O apúntatelas a contestar. Vale. Hola, buenos días. Bueno, primero quería plantear una reflexión cortita que me parece súper interesante el enfoque que has planteado, sobre todo porque los planes de igualdad no deben ser de corta y pega, y creo que para que no sea de corta y pega, lo mejor es que se elabore dentro de la empresa o del ministerio para que no la empresa de turno haga lo que ella quiera. Eso me parece súper importante. Y bueno, y una cosa, como nosotros ya hemos tratado de igualdad, hemos dejado fuera a los consejeros. Es decir, de los 30 para abajo hemos tenido los datos cualitativos, hemos diseñado la encuesta para hablar del plan de igualdad. Todos esos pasos los hemos dado. Pero una vez que se ha terminado, yo creo que se han quedado fuera de todo el estudio los consejeros, que son los máximos responsables. ¿Tienen que estar o no tienen que estar dentro del plan de igualdad? Recogemos varias preguntas y luego contestamos, ¿vale? Bueno, desde tu experiencia, cuando nosotros estamos empezando para recoger una igualdad después de denunciar a la persona, y quiero saber cuando la empresa se niega a formarse en igualdad y a poner recursos económicos para que haya un plan de igualdad, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo podemos abordar eso para que no sea un papel que haga que esté en una sección legal pero que no haya un plan de igualdad? Charo.
¿No hay más preguntas? ¿No? Sí. Sí, ahí. Charo. Es que no sé dónde toca Charo. Ah, vale. No te veía, perdona. No puedo estar en el minuto de silencio de la familia y quería proponer solamente, si a todo el mundo le parece bien, un minuto de silencio en la puerta o donde estiméis oportuno en solidaridad entre nosotros. Cuando terminemos. Este es otro municipio maravilloso, pero todas estamos en la misma situación. Si os parece bien. Muchas gracias. Dilo tú lo del minuto igual al final. Pero no sé ayer, ¿no? Pero es que ayer volvió otra, me parece. Sí. Ayer asesinaron otra. ¿Hay más preguntas? Una última ya. Vale. Hola, buenos días. No, yo solo una duda. Has comentado como dentro de la legislación de la Comunidad de Madrid como legislación en materia de igualdad o de planes de igualdad la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. ¿Lo podías desarrollar un poquito? Gracias. Yo solo una cosa que no es una pregunta y no sé si Paloma lo ha dicho, seguro que sí, yo me he distraído. El tener en cuenta que las administraciones, como empleadores y empleadoras, también están obligados a cumplir esas leyes y esos planes. Entonces, no puede ser que en ayuntamientos, en empresas públicas, en la propia Comunidad de Madrid, no existan planes de igualdad, porque las administraciones no son hijas de Dios, son hijas de hombres, padres y madres y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. El impacto de género también hay que tenerlo en cuenta. Cada ley, cada decreto, cada documento que se haga tiene que llevar acompañado un anexo de impacto de género. Esto se lo pasa a todo el mundo, por cada uno por donde quiere. Y lo único que dicen al final de los proyectos y las cosas es: se ha mirado que esto tenga impacto de género. Eso hay que medirlo, contarlo, pesarlo y denunciarlo también. Sí. Bueno, vamos a ver, porque me habéis hecho un poco de trampa, ¿eh? Ayer había una pregunta o dos por ponente y vaya retaila, pero bueno, vamos a ver si soy capaz. Consejeros, yo creo que todo lo que incluyamos nos beneficia. Mirad, una vez que hemos hecho un plan de igualdad, yo tampoco soy de las personas que digo vamos a fustigarnos con lo que hemos hecho mal o con lo que no hemos dejado de hacer. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que mejor podemos y además con la mejor intención. No solamente negociamos con una parte, a veces negociamos incluso entre la parte sindical. No es fácil. Tenemos unas intenciones y a veces se quedan a la mitad. Hombre, mientras que no haya algo que sea discriminatorio y que sea en contra de nuestra propia ideología como sindicato, yo creo que hay que firmar los planes y hay que, al siguiente plan, mejorar el anterior y aprender de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Yo creo que los consejeros tienen que estar. Cuando la ley habla, no discrimina, habla de toda la estructura. Pero es que habla de que la formación se tiene que dar desde arriba abajo y de abajo arriba. Es que lo dice la ley. Luego hay una pregunta de formación, pero es que lo dice. Dice que toda la plantilla, y en el caso de los ayuntamientos, todos los concejales, todos los técnicos, todos los consejeros, porque son las personas que luego van a asesorar, que luego están en los tribunales, que están en la negociación, que son los que están firmando acuerdos. Si no tenemos una formación, la parte sindical tenemos que tener formación. Es más, hay unos datos cuantitativos dentro del diagnóstico en el que también se recogen los datos de los delegados y las delegadas sindicales. ¿Cuántos representantes y representantes hay? Si hay más mujeres, más hombres y de qué sindicatos. Yo creo que los planes de igualdad se tienen que negociar por toda la representación sindical, aunque haya una persona. Mira, luego me da igual los votos ponderados, si uno tiene más votos, si otro tiene menos votos, me da lo mismo. Pero todas las formaciones sindicales tienen que estar, que estén representadas en esa empresa, tienen que estar en ese plan de igualdad, se tienen que comprometer.
Porque si no estamos y no estamos negociando, no nos lo creemos. Y al final es de estos que lo han negociado, de ese que nos lo ha impuesto y entonces conmigo no va. Recursos económicos. Vamos a dividir una cosa, vamos a separar dos conceptos. Si empezamos a hablar de un plan de igualdad y empezamos a exigir que pongan encima de la mesa un montante económico, se nos pueden asustar. De hecho, se nos asustan, aunque hayamos pasado 4 años negociando un plan de igualdad y les decimos que esta medida requiere de dinero. No lo hagamos. No pongamos como condición para negociar un plan de igualdad, es mi opinión, las trabas, la necesidad de tener presupuesto. Todos somos conscientes de que dentro de las medidas habrá medidas que no tengan un coste en principio económico y habrá otras medidas que sí. Si vamos a hacer un plan de formación, el plan de formación va a tener que tener economía. Si vamos a hacer una medida de estabilización en el que vamos a intentar que este colectivo de compañeras que están todas a media jornada y que no se les está dando la oportunidad de ir a jornada completa, vamos a irlo reconduciendo, que además son un colectivo que hacen horas extraordinarias a punta pala, bueno, pues vamos a controlar las horas extraordinarias, vamos a ir a que tengan una jornada completa y eso va a suponer económicamente también un coste. Pero vamos a ir trabajando poco a poco. Lo primero, el diagnóstico. Vamos a ver en qué situación estamos. Y cuando vayan saliendo las medidas, iremos poniendo las cantidades económicas que necesitan esas medidas. Y ahí también tenemos que ser un poco humildes y decir, yo me gustaría que se hicieran 4 y que además se hicieran 4 en el primer año. Pero a lo mejor no puede ser. A lo mejor es factible que hagamos una y que hagamos una en el primer año. Pues vamos a hacerlo, vamos a ponerlo, vamos a comprometernos a ponerlo y vamos a ajustar ese presupuesto que tenemos, porque todo el mundo sabe en su empresa, en su entorno, pues también económicamente cómo estamos, sin dejarnos engañar, pero vamos a hacer las cosas que realmente se pueden hacer, no por tener una ambición de querer hacer 20 cosas, a lo mejor luego se pueden hacer. Y es peor y es más frustrante decir que vamos a hacer 20 y a lo mejor luego no hacer ninguna, que decir vamos a hacer 2 y hacerlas. Mirad, con la formación, lo dice la ley, pero la formación habla de la formación previa de la comisión, de la formación de toda la estructura en perspectiva de género, en cursos, en igualdad, pero también tenemos que hablar nosotros de la transversalización de la formación, de que cualquier curso que se dé, incluso cursos del trabajo, un curso de manejo de herramientas, un curso de informática, un curso de pintura y albañilería, da lo mismo. Tenga una perspectiva de género, solamente, ojo, y además obligatoria. La formación en igualdad no puede ser voluntaria. Yo la equiparo a salud laboral, son mis dos grandes amores, aparte de mi familia, mis 2 grandes amores. Entonces, es que la salud laboral y la igualdad no es voluntariedad. ¿Cuándo la vamos a reforzar? Cuando para entrar en nuestras empresas, en nuestras bases, en nuestros exámenes, incorporemos formación, puntuemos la formación en salud laboral, puntuemos la formación en género. ¿Cuándo la vamos a valorar? Cuando queramos promocionar y exijamos que en esas bases, que en esos procesos selectivos, se valore la formación en género. Pero la formación lo dice la ley y solamente lo que hay que hacer es cumplirla. Y si no la cumplen, no nos vamos a pasar 2 años discutiendo, no nos vamos a llevar 2 años a las comisiones y a decir que tú que lo tienes. No. Se le da y nos vamos a denunciar. Y punto. Porque hay momentos para negociar, hay momentos siempre de la mano de la plantilla tiene que ser conocedora, pero también hay momentos en que hay que ir a denunciar. Me faltaban solamente 2 cosas. Sí, a ver qué he apuntado yo aquí. Las contratas. Lo decía una compañera, por eso es muy importante el ámbito de aplicación. Las contratas no están pululando del aire. Cualquier tipo de contrata en una administración pública depende de un convenio
sectorial, de un convenio. Quiero decir, tiene que tener un plan de igualdad detrás, o debería de tener un plan de igualdad detrás, pero las administraciones públicas tienen que ser también garantes de la igualdad de todas las personas que trabajan para la administración pública. Tienen obligación de ser garantes. Con lo cual, es como la ley también nos lo dice, la ley de prevención nos habla de la coordinación de empresas. Es que hay temas de discriminación, hay temas de acoso, hay temas de muchísimo calado que a veces se producen entre personas de distintas empresas que estamos trabajando en los mismos espacios. Y eso es coordinación de empresas. Hay ámbito legal para poder trabajar en ello, para poder mejorar lo que la ley nos dice. Obligar a negociar, fijar la retaila de sitios donde nos dice que tenemos que negociar y que es obligación de negociar, y que no vale con que nos digan que no lo ven, que no lo ven, pues denunciamos, pues ya está. Y la ley de policía lo que habla concretamente es, lo último, la ley de policía lo que habla es, entre muchas medidas, es que la policía local tiene que activamente tener protocolos de actuación en favor de la igualdad, en contra de los delitos de odio, tiene que tener formación, pero en ese apartado, en otro capítulo posterior, habla de que tiene que tener planes de igualdad dentro de los cuerpos de policía local. No significa que sea un plan de igualdad, o yo no lo entiendo así, aparte del plan de igualdad municipal, no. Lo que dice es que tienen que estar dentro, que tienen que estar reconocidos. Es como todos esos reales decretos. La ley de igualdad ya nos dice que tenemos que tener en la administración pública planes de igualdad, pero luego todos los demás lo que vienen es a recordárnoslo. Es que si no me pegan a mí, gracias, Paloma. Vale, sí. Bueno, tendríamos para seguir, está claro, pero bueno, el reto está ahí, el reto es seguir avanzando en igualdad y en los planes de igualdad, y no olvidéis incorporando la salud laboral. Para contestar a la compañera de la concejala de un 30 medios, estaba previsto hacer un minuto de silencio, pero cuando acabemos la segunda mesa, justo antes del café, ¿vale? Gracias.